Haber podido soportar esto, que tu ser que vos formaste, que te va a trascender, se vaya antes que vos, es muy fuerte. Porque todo diga, yo no tengo miedo a la muerte, no, pero a la muerte de un hijo sí. Los comechingones fue el nombre que le dieron. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Come mierda. ¿En serio? Sí, los mataban y ellos decían come chingón. Termino llevándome a un lugar que no quiero estar más, que es hacer. Porque acá la naturaleza es así. Ya el invierno, al principio, era divino el fuego, todo eso. Ahora ya estoy cansada de prender mi fuego, de la leña. Me cansé. ¿Entendés? Lo empecé a hacer, decir, no voy a poder, no me da la economía para eso, voy a descuidar Madre Verde. No sabemos. Por lo general, bueno, sí, me falta plata, pero la plata es un medio. Exacto. ¿Para qué? Eso. ¿Para qué querés la plata? Exacto. Pero ¿cómo pude haber creado esa realidad tan fuerte con un hijo, de todo lo que yo viví, para poder despertar? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Hoy tenemos la segunda parte de esta charla que hicimos con Ananda, en donde nos va a contar un montón de cosas más en esta nueva temática, digamos, de hacer las entrevistas cuando son largas en 2 partes. Así que si no vieron la primera parte, se la voy a dejar por acá, me parece que es. Y recuerden que si quieren pueden darle like, compartir, comentar siempre con respeto, y si quieren dar un paso ahí más en lo que sería la colaboración, abajo en la descripción tienen el alias de Mercado Pago y si no un link de PayPal. También si tenés redes sociales y estás un poquitito avasallado o avasallada y tenés ganas de dar un paso más, Romy está gestionando redes sociales, Instagram, Facebook y demás, haciendo unas gráficas espectaculares, unos reels fabulosos, así que abajo también te dejo el link de su WhatsApp, Y si tenés una historia, abajo también, querés contactarte conmigo, tenés el link de mi WhatsApp para ponerte en contacto y que podamos hacer tu historia, contar tu historia y hacer un video al respecto. Así que vamos con la segunda parte de la historia de Ananda. Vamos a ver cómo termina esta historia que realmente es muy, muy poderosa. Ahí vamos, La parte de la cocina donde se hace, mira acá, acabamos de cosechar. Oh, qué lindo. Manzanas de acá. Manzanitas, mirá. Y esta cocinita es cuando se hace eventos, estamos acá, cocinamos acá, para los retiros también, esta es la parte, y va a ser la parte de arte, esta parte de arte y esta parte así, para compartir alimentos, nutrición. Muy estamos bueno. con todo lo que es nutrición detox, sobre todo. Ahora vamos a hacer un retiro detox. Ah, mirá. Sí. Donde yo voy a dar la parte de arte, la parte de conectar con la internet. ¿Eso cuándo va a ser? Ahora, en febrero, hacemos ese y después va a haber otro anterior. Siempre estamos haciendo algo. Siempre están haciendo algo, perfecto. Retiro, que lo hace gente de afuera o el equipo de acá de Madre Verde. Y acá tenemos también estos lugarcitos así para sentarte. No, hermoso. Este lugar es fabuloso. Fiestitas así, ahí en la nave, cantamos en el fuego. Lo que yo no te terminé de contar. Esta sería como el área, yo te iba a mostrar que sería el altar del agua. Que venían estas mujeres de Perú, de México, hacíamos las lunas llenas, fuimos haciendo los 4 altares, entender de qué se trata, prender un fuego, hacer un rezo en el fuego. Entonces este altar está como consagrado al abuelo fuego. Ah, bien. Un poco similar al que pasamos, pues también encienden el fuego. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. No, aquí en la tierra. Este fuego. Este fuego. Este es el altar del fuego. Aquí es el altar del agua, que ves que están todos los estanques. Por ahí por donde pasamos, que estaban. El elemento agua, sí. Hay unas lavandas hermosas, me parece que son lavandas, ¿no? Mirá lo que son. No, no son lavandas. ¿Qué es? Son acuáticas. Estos son todas rosas. Ah, mirá, claro. Parecían unas mega lavandas, pero no. Sí, esta es una madreselva rosa. ¿Ves que fue creciendo y tejiéndose todo? Sí, claro, esto parecía más de lejos, pero no, nada que ver. Mirá. No, son unas plantas acuáticas. Hermoso, sí. Acá mira, está lleno de menta. Uy, sí. Todo lleno de menta. Bueno, va creando este microclima y ahí fuimos sacando siempre verde y dejando que crezca así con esta humedad, porque es seco, se va generando así ese microclima que permite que vuelva el monte autóctono y no lo ahoga. Claro.
hermoso. No sé si querés que sigamos por allá o por allá. Vamos a ver acá un la poquito nave. más y ya después nos vamos para allá para... Pero esto es, bueno, no sé si se nota, vamos caminando, pero caminamos un trecho largo allá, por lo menos 50 metros, capaz que, o un poco más caminamos. Ahí está el temazcal. Ah, que este es un también, temazcal. Sí, es para 30 personas. También vamos a hacer un temazcal que viene, bueno, siempre se hace distintas modalidades de carpa de sudor, también para purificar. Bien, Esto que decimos, los antiguos y nuevos sanatorios. bien. Porque el Sí, porque es volver a lo de... Volver el a... temazcal es multiétnico. En todas las etnias se practica la carpa de sudor. Mirá, En Rusia, en México, en todos lados. mirá. Entonces es esto, te purifica, te limpia. Yo lo tenía más, mirá, me sacaste porque uno lo tiene más como de la parte mexicana. Es todo. Pero mira. En Rusia también se hace temazcal. En México están los temazcales que hacían los originarios. Sí, sí, el temazcal está en todas las culturas. Esta es una biopiscina que está hermosa también. Los otros días vino alguien que sabe y dice que está funcionando muy bien. Ahí entra y sale el agua. ¿Ves? Como que está transparente el agua porque Sí, esas sí. plantas. Entonces le ponemos como ojitos, faltaría 2 para poder sumergirse ahí en agua sin cloro. Faltan los peces también, hay que terminarlo, pero es hermosa la biopiscina también. A la noche las ranas son Espectacular. todos cantos y la rana representa la sanación, la purificación. Ah, mirá, bien. Este es el romerito que quedó acá en la entrada, como viste que el romero también es una planta de mucha limpieza. Y esta es la nave. Wow. Que tiene una sonoridad muy especial. Sí. Sí. Bueno, y acá como que te permite, igual que en la otra gotita, escucharte, poder abrirte chakra, Algo que cuesta. la voz. Me imagino que vos ves un montón de gente que viene acá y no le queda otra con el silencio que escucharse. Algunos deben salir Y corriendo. aparte esto te ayuda a escucharte y poder sacar la voz y usarlo como un instrumento. Todos tenemos una voz única. Es como la huella digital. Claro. Es como, no, yo no canto, vos, es tu canto. Es como si dijéramos, el mistol no canta lindo como la alondra. Todos cantan hermoso, cada uno tiene su canto. Claro. Y esto, recuperar ese lugar, ¿no? Para mí es fundamental. A mí me ayudó un montón este chakra para liberar dolores. De la película que me conté, dolorosa, y que me termina transformando, ¿no? Es Bien. como eso, es como todo eso que puede ser el karma se transforma en dharma, que es Ujú. lo que es la acción repetida cuando sale del círculo de comerse a sí mismo, hace la espiral ascendente. Y estos lugares favorecen esto. Eso sería el Dharma. El dharma es la vocación, lo que viniste a hacer, no es lo que estás haciendo vos. No, es algo que encontré hace poco. Bueno. Hay un montón que me decían, che, Nos lleva dale. tiempo encontrar el dharma, nos lleva mucho tiempo, porque esto es lo que te digo, si no conectamos, reconectamos, ¿cómo vamos a ver qué Claro. viene a hacer? Exacto. Eso está en el anhelo del alma, en el niño, y después se va tapando, así que hay que volver ahí, a donde está el niño, el juego. Acá es un lugar que la base es el juego. Ah, bien, está El bueno. juego, lúdico. A mí es lo que me ayuda a salir de lo, viste, para meditar, pero nada de eso. Juguemos, los niños tienen la tena y si volvemos a ser niños. Bueno, uno de los grandes de aquellos, Freud y no me acuerdo el otro, Jung decía que había que dedicar tiempo a jugar como los niños. Bueno, ¿no? yo soy junguiana. Bien, ahí viene por ahí entonces. Tirada de tarot de Jung también. Mirá. Así que el que precisa puede llamar. Bien, venía por ahí entonces. Venía por ahí. Me encanta, Jung me encanta. Pero a mí, él pidió que no se publicara el libro rojo dentro, y ahora recién, 50 años pasaron. Mirá, Y esto, van a pasar 50 años para que sepamos lo que estamos sembrando ahora. Mira qué lindo, este bañito es así muy teatral también, como ves. Es un templo, pero que no tiene, ahí Mirá. está Guanyin, ahí está el Manchán, ahí está el delfín y el colibrí, con entidades, con símbolos arquetípicos muy bueno. de esta nueva humanidad, ¿no? Que es esto, arte, juego, belleza, conexión, expansión, es todo eso, como, ¿y dónde lo practico? Ay, acá, un lugar de práctica. Bueno, en realidad está bueno, el lugar invita a eso, pero el que quiere Hay que llevarlo. lo haces en cualquier lado. Todos los días. Claro. Sí,
Pero hay gente, esto es lo que te digo, cuando venís a reconectar te das cuenta que estaba ahí, mira qué fácil. Después lo puedes sostener. Esto te ayuda, Claro. lo que te quiero decir, a sacar la voz. Después estás en la ducha. ¿Quién no baña en la ducha? ¿Quién no canta? Sí. Me voy a poner a cantar en la ducha. Sí, sí. Cantamos, tenemos necesidad de expresar. Claro. Y eso nos sana. Entonces acá es eso, ven a practicar lo que te va a sanar. Después tenés que sostenerlo en tu Claro. diario, Ahí va. cotidiano vivir, ¿no? Esto sería como un poco, ahí está la puerta. Después hay que cruzarla Claro. y caminar. Exacto, Ahí va. así es. Y Perfecto. caminarlo con otros, porque esto lo hicimos, eso lo hizo Juan Dana, eso lo hizo Valentino Medrano, Claro. los caracoles lo hicimos en un día fuera del tiempo, hacemos arte, vivimos eso. Mira ahí, hay un tambor solar. Tambor ¿sí? solar, este también es de la India. Bien, bien. Tenemos instrumentos, esta es una arpa argoni. Y hoy hacemos medicina, acá, canto medicina. Bien. El expresar la voz desde ese lugar en donde nos purificamos, nos integramos y sentimos que no estamos enfermos, que estamos sanos, ¿no? Empezar a crear esa realidad y no ponerlo afuera, en los remedios, en los doctores, en la... Es complejo. Se puede, pero es complejo. Es el desafío. Tío. Es un desafío. Ahí está, bueno. Es un desafío. Sí, los desafíos son complejos, pero cuando empezás, como dice el Lichín, todo empieza, ese árbol empezó en una pequeña hierba, Claro. ¿no? Todo empieza así chiquitito, ahí, hasta que se hace grande, pero en esa complejidad termina fructificando esa, ¿no? Eso que soñamos, eso que anhelamos. Bien. Allá está la casita unicornio que está ocupada, aquí está la casita de los niños. Mirá, qué buena onda. De este Aguaribay abuelo, que estaba acá, que fue como el centro de este templo, digamos. Acá están los nenúfares, las plantas acuáticas, esa que espero que este año, que está en el medio del mandala de Madre Verde, y tiene la flor blanca y fucsia como en el centro del mandala Mira. de Madre Verde. Y acá está ¿ves? Hay una parte que está metida en la tierra, se llama Camiares, como se llamaban los originarios de acá. No Bien. eran como chingones, eran Camiares. Mira. Porque, bueno, ese fue el nombre que le dieron los españoles, no sé si sabes. Los comechingones fue el nombre que le dieron. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere Come decir? mierda. ¿En serio? Sí, los mataban y ellos decían come chingón. Entonces... Ahora de chinga no sé qué, venían de medio de México. Bueno, porque acá también llegaron los de... Tomá, no lo sabía eso. Entonces, ellos eran los Camiares. Hay que buscar. Bueno, entonces le puse ese nombre. Esa es divina, es toda de adobe arriba, no sabes lo que Hermoso. es. Y yo tengo mi casita colibrí allá, que es muy zen. Es todo caña nada más. Qué bueno. Baño seco, aquel también tiene baño seco. Sí, yo- Empecé a inventar unos baños secos hermosos. Todo el verano yo vivo en esa casita que tengo mi baño seco, Bien. mi ducha afuera. Es pura naturaleza y todo de caña, que es divina. Me la quieren alquilar y yo dije, esta no la alquilo. Por nada, por nada. Es mía. Es la única que no alquilo. Che, miren esta vista. Lo que pueden ver estando acá. Acá. Bueno, vamos a charlar un rato. Ahora nos sentamos a charlar un ratito. Bueno, es una muy buena la que estás diciendo porque quizás cuando uno tiene problemas te pasa a vos. Imagínate lo que le pasará a una persona infeliz en una ciudad mirando este tipo de videos, ¿no? O sea, soñando con Sí. y esperando quizás que aparezca el dedo mágico que le diga este es el camino. Sí. Y en esta era que vos decís, no hay ningún dedo mágico, como decían los Cilia Curiaki de Valderrama, a mover el culo. A mover el culo. A Exacto. mover el culo. Es así. Si no lo hace vos, no lo hace nadie por vos. Sí. Y esto de bajarlo también a la realidad. Acá yo trabajé mucho con voluntarios, 9 años. Entonces llegaban jóvenes con llegan al jardín de lo imaginado, acá a trabajar en todo lo que queremos soñarnos, ¿no? Y después era, pero bueno, dale, levantate, hay que hacer la huerta, hay que sacar el yuyo, hay que hacer las manzanas que se están pudriendo, hay que hacer el vinagre de manzana orgánico y hay que hacer muchas cosas. Ahí también yo no quiero hablar de mí porque también termino llevándome a un lugar que no quiero estar más, que es hacer. Porque acá la naturaleza es así. Una permanente, viste, la tormenta el otro día me dejó todo revuelto. Tremendo. Rompe los techos. Bueno,
es como mucho trabajo también, sostener esta... Venir acá no es lo que cree todo el mundo. Ay, me voy para allá, me cambia la vida. Primero que toda tu valija de caca te sigue. Exacto. Y después venís acá y tenés un montón de cosas y enfrentarte. Creo que lo más rabioso a lo que te expone este lugar es que no te puedes escapar de vos. No, esa. Y te activa. Y es ahí cuando todos Yo salen digo que corriendo. activa. Ves las casas nuevas en venta, porque la gente vino, se hizo la casa y después se volvió. Sí. Sí, o hizo el complejo y no lo puede sostener y lo abandona y entonces lo alquila Claro. por años. Bueno, también le vamos buscando el modo de estar, ¿no? Y de poder vivir acá, Claro. al pie de la montaña, no es fácil. No, por eso, ¿no? Hay que desmistificar algunas cosas. A mí me gusta. Vivo acá hace mucho tiempo, no me las sé todas, Sí. pero también no me quita nadie, digamos, la cantidad de años que hace que estoy acá. Y sé, me pasó quizás, lo bueno fue que quizás era pibe cuando llegué acá. Claro. Entonces no me aturdí tanto Sí. conmigo mismo. Sí. ¿Cuántos años tenías vos? Y yo me acuerdo, a ver, y habré tenido 13, Oh, ¿viste? claro, plena adolescencia. Claro, pero bueno, estuvo bueno. Hoy lo entiendo como que fue lo mejor que hicieron, ¿eh? En su momento los odié. Agradeces hoy. Hoy los odiaba antes, pero bueno. Recién nombraste sueños y me lleva a preguntarte, después de todo el camino recorrido, después de la desconstrucción que te pegaste para llegar hasta acá, laburar y ahora decir, mira, yo ya no quiero también trabajar tanto. ¿Qué sueños tenés? Sueño hacer una película ¡Epa! y no trabajar. Ah, vos no querés trabajar, ¿sabés lo peor? Lo más difícil es hacer una película porque tienen que estar todos de acuerdo los que trabajan. Tienen que tener un fin que sea más allá del ego, que vaya más allá del ego, que tiene que hacer un amor a que eso salga. ¿Y de qué? Así. ¿De qué sería? Se llama El colibrí y el cóndor y es la unión de las tribus pájaros. La selva y la montaña y todo lo que empezó a pasar así como esta Kundalini que llega así como a despertarnos de conciencia del amor a la tierra. O sea, sería una historia contemporánea. Contemporánea y mítica, leyenda así la imagino. Y busqué que me hiciera el guión, todo, y después dije, no quiero que sea mi proyecto como fue Madre Verde, que estuve acompañada de Carlos, que sin él no hubiera podido ponerlo en práctica esto, ¿no? Poder plasmarlo. Ujú. Pero después también Carlos se corrió de un lugar, como diciendo, no, yo quiero estar así, otra búsqueda, ¿no? Y él ayuda, pero de un modo más de afuera, digamos, en Madre Verde. Pero tengo amigas que me ayudan un montón acá también. Bueno, tenés un montón de cosas. Vos me dijiste, che, hagámoslo a tal horario porque después son los cantos. Sí, O sea, cantos, hay medicina. un montón de Sí, actividad. Sí, entonces, bueno, en esa dinámica hay un montón de gente en los retiros. Y los sueños ahora decía, bueno, me encanta estar ya el invierno. Al principio era divino el fuego, todo eso. Ahora ya estoy cansada de prender mi fuego, de la leña. Me cansé. Ya trabajé mucho con el fuego, lo amo. Yo sé que voy a seguir rezándole al fuego, prendiendo la llama sagrada, pero de otro modo, ya no para no tener frío a la mañana. Mirá. Es como otro momento para mí. Bueno, entonces me voy. Y hace 3 años me estoy yendo al mar y encuentro gente y me ¿A dónde te vas? todos estos Allá. sueños mágicos. ¿Es allá en Brasil que Sí, decís? unas playas hermosas, así, pura selva y mar. Y bueno, siento así, como ese es mi sueño ahora, poder vivir en el verano acá y ya lo estoy haciendo hace 3 años. El invierno allá, Y lo olvídate. empecé No a es hacer. invierno. ¿Entendés? Lo empecé a hacer, decía, no voy a poder, no me da la economía para eso, voy a descuidar Madre Verde. Y siempre yo todo lo pongo acá en Madre Verde, porque vuelve Madre Verde, porque siempre hay cosas para hacer acá. Y dije, basta, va a haber siempre cosas para hacer. Ya está, ahora te vas de viaje. Y así empecé a hacerlo y bueno, ya estás dando su fruto, eso. Y me imagino eso, ese sueño de una película hecha entre todos. Acá están todos los actores, están músicos, pintores, todos mis amigos tienen cualidades y dones increíbles para hacer la mejor de las películas. Y acá, hacerla así de un modo, acá y en Brasil. Y si se aparece el hada de este lugar Sí. y un día te dice, mira, tenés la oportunidad, si querés, de volver a vivir, con la conciencia de todo lo que ya Sí. aprendiste. ¿Volverías a caminar el mismo camino o irías por otro lado? Volvería a caminar el mismo. Bien, está bueno, está Por bueno. más que fue muy doloroso, sé que hay personas que no pueden soportarlo, muchas personas. Yo soy ese arquetipo para muchas madres, sobre todo, bueno, y hombres también, pero haber podido soportar esto, que tu ser que vos formaste, que te va a trascender, se vaya antes que vos, es muy fuerte. No, eso... Porque todo diga, yo no tengo miedo a la muerte, no, pero a la muerte de un hijo sí. Y para mí fue eso fue muy fuerte, un choque muy fuerte, pero a la vez fue lo que a mí me hizo
ya estaba yo acá. Pero también fue eso, decir, es por esto, entiendo todo. Ahora Te agarró bien parada. sí, yo estaba bien parada y esto también. Él antes de irse estaba en un lugar así como, un día yo estaba en la nave y digo, acá estaba él cuando me decía, yo estaba en un lugar así, mamá, y no quería volver, pero te escuchaba que me llamabas, entonces por eso volví. Upa. Esa es la película, ¿entendés? No sé si va a ser mía, pero es la película arquetípica de que tenemos que aprender a saber que somos seres transpersonales, somos esencia y el amor es todo y construimos eso para entender del amor. Y nos pasan cosas que si podemos abrir la percepción, está todo dicho, está todo en el mismo plano de conciencia. Quizás estar atento, ¿no? Es lo más complicado. Estar despierto. Porque las señales siempre están ahí. Porque dice, está despierto. ¿Está despierto qué es? Estar acechando, no dormido, no perezoso, no incoherente. Por supuesto, démonos cuenta de esa incoherencia para que el sueño sea coherente con lo que soñamos. ¿Dónde está? En la cabaña de los sueños, dice. En las medicinas del norte habla de que nosotros construimos en la cabaña de los sueños y después lo vivimos. ¿Y qué pones en la cabaña de los sueños? ¿Estás poniendo algo? Ay, yo no sé lo que quiero. Es que está ahí el problema. No sabemos. Por lo qué general, deseamos. bueno, sí, me falta Sí, plata, puede ser. pero la No. plata es un medio. Exacto. ¿Para qué? Eso. ¿Para qué querés la No, plata? Exacto. Yo también, cuántas veces digo, ¿cómo no tengo dinero para que esto sea todo lo que yo en mi visión veo? Y no se fue haciendo así, porque la vida es así. Che, Ananda, y ahora usando quizás un poco la imaginación, ¿o no? Si te encontraras a Beatriz de 15 años, No, y siempre la busco, ¿viste? ¿qué le dirías? Que siga soñando así, eso, que siga metida en esos mundos, porque, bueno, cuando llegues a 66, estos mundos se concretan, se manifiestan, ya no son una fantasía. Como dice Steiner, soñar, porque ¿de qué modo puede plasmarse la realidad si no es con nuestros sueños, con nuestra imaginación? Entonces ahora ya la neurociencia, todos están hablando de esto. Nosotros somos creadores holográficos. Nosotros vivimos una realidad que está creada en un holograma. Entonces, ¿cómo es ese holograma? Vos lo estás creando, estás filmando la película. Yo por ahí digo, bueno, yo voy a filmar una película, pero ya la estoy filmando. A veces cuando cuento, pero vos tenés una película, sí. ¿Qué es una película? Un holograma. Y nosotros, George Dispenza. Somos los directores nosotros. Y los actores. Y las escenas se forman, lo estoy creando. Y yo me acuerdo cuando me decía, pero ¿cómo pude haber creado esa realidad tan fuerte con un hijo, de todo lo que yo viví? Para poder despertar. Entonces cuando me di cuenta de que eso hizo que yo transformara y transfigurara mi ser y comprendiera tantas cosas muy fuertes, trágicamente a lo mejor, me tocó para despertarme. Según la vara que te toca, te va a despertar también. Porque si no, a lo mejor yo seguía dormida. Esa de 15 a lo mejor seguía, yo también, a lo mejor, si no me hubiera pasado, seguiría como soñándole en la cabaña de los sueños y no plasmarlo, ¿no? Entonces eso te dice, no, dale, si vos pasaste eso, atravesaste, a ver, ¿qué miedo te queda? Venga, lo que sea, no tengo miedo, sí. Va a aparecer ese rasgo de miedo, pero hay algo tuyo esencial que ya no tiene miedo a nada, que dice, dale, acá estoy, ya pasé por lo más fuerte. Entonces, otra cosa me puede pasar? Entonces así se forma una vida hermosa, porque todo lo que soñas empieza, como no tenés miedo, lo abrazás. Claro. Y bueno, en este capítulo que vos justo venís al primer día, segundo día de un nuevo capítulo para mí, de decir, bueno, ¿ahora qué te toca? Desapego, Ananda. Ahora tenés que ser feliz con todo esto, porque ya trabajaste mucho, que no duela más, que se cure todas tus heridas y que puedas disfrutar todo lo creado, todo ese jardín. Y vive ahí. Y a esa de 15 es la que está viviendo conmigo, haciendo que yo pueda estar. Bien. ¿No? Estamos fuera del tiempo, está todavía viva. Pero yo ahora, en la retrospectiva lineal del tiempo, espacio, la puedo ver. Pero en los 15 digo, ay, ¿qué voy a hacer en los 66? Yo me acuerdo que decía, cuando era joven, que decía, qué gana de tener 50 años para tener tiempo de leer todos los libros del mundo y hacer todo... Que estos chicos ya estén grandes, ¿entendés? Que los hijos ya estén grandes. Y digo, bueno, ahora tengo un hijo de 44, que ya cumplió su sueño. Unos nietos de mi hijo que trascendió, que son unos divinos, que a lo mejor
también son los que hacen la película esa que yo estoy viendo, como todavía en la fantasía, ¿no? Es así, es una proyección dorada si uno quiere, y también llena de sangre y tragedia y drama si uno quiere. Entonces está como, bueno, a ver, ¿por qué lado vas a ir, no? Como, ¿Qué camino vas a agarrar? claro. Porque las señales siempre están. La posibilidad, son mundos de posibilidades cuánticas. Claro. Somos creadores, y según el Dios también que nosotros creemos, el Dios del miedo, el Dios creativo, el Dios cuántico y el Dios virtual, que es, ya somos milagro divino, ya somos, acordate, despertá, ya somos. Y bueno, si hacemos esto, yo siempre digo, lo hacemos porque hay gente que mira. Y por lo general la última me gusta hacerla bien personal hacia ellos. Hay un montón que tiene el anhelo de poder lograr un cambio y sueñan con algo así. Vos que ya lo hiciste, que lo caminaste, bueno, estás en un periodo también, tuviste tu periodo bisagra y ahora estás de vuelta en un periodo bisagra. ¿Qué centro le puedes tirar a toda esa gente que tiene ganas de activar pero tiene miedo? Yo creo que hoy lo importante es hacerse la pregunta, ¿qué deseo? ¿Cuál es mi deseo? Pero sin ese deseo como en lo negativo de querer llegar, sino una intención, tener un propósito, una misión. ¿Cuál es? ¿Qué viniste a hacer? ¿Estás haciéndolo? No. Ah, bueno, después que mis hijos, no. Claro, bueno, es un poco la... ¿no? Estás en pos de tu misión, de tu propósito. Cuando me gane el kini, bueno, cosas rarísimas, exacto, ¿no? Sí, que no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con que te animes a salir de ese lugar en que estás en la incomodidad esa, en decir, bueno, estoy acá esclavizado, ¿no? La libertad, usar la libertad. La libertad de poder elegir. Pero yo creo que la base está que cuando nosotros no creemos en nuestro deseo, no creemos posible nuestro deseo, entonces no sabemos qué deseamos, porque empezamos, es como cuando te entras en un lugarcito que dices, llévate el caramelo que quieras y no sabes cuál elegir. Entonces hay que saber poner un foco, poner una dirección, esa flecha, como decían. Direccionar la energía. Direccionar en la energía. A ver, ¿qué me gusta hacer? Primero estar en el Dharma, porque no puedo estar sometido a hacer algo diariamente, como en el trabajo, en lo que sea. Estoy sometido si no me siento bien. Entonces, esto es ahí donde está. Por esto el desafío para mí, que le estoy diciendo a la gente, también me lo estoy diciendo para mí, porque todos somos uno, ¿no? Y es esta. A ver, ¿cuál es la parte incómoda acá? Y que estás cansada físicamente de hacer tanto recorrido, de levantar cosas, de plantar, ya estás cansada, tienes un cuerpo más, querés hacer otro tipo de ejercicio, otras formas, otro, el ocio creativo. Es como que me fui también, para poder sostener ese sueño y después volver al centro. Pero el centro es el deseo, eso que está en el anhelo del alma, esto. ¿Qué anhelo? Esto, ser pintor. Ay, pero el pintor, ¿y qué? A lo mejor empezás ahí, hay un montón de cosas que van diciendo, es por ahí. Entonces, primero saber qué deseamos. Hay un cuento que me encanta, que es de un discípulo con su maestro. Va el discípulo al maestro y le dice, yo quiero aprender con usted, maestro. Y el maestro le dice, bueno, vamos a tener un día que te sentás y me observas, nada más, vas a observar lo que yo hago. Entonces le dice, bueno, y pasa el día y a la noche el maestro lo llama al discípulo y dice, bueno, estuviste todo el día al lado mío, a ver, ¿me podés contar qué viviste, qué es lo que pasó en el día? Sí, dice, a mí lo que más me llamó la atención fue el final del día, porque al principio usted estaba sentado y llegaba la gente, lo reconocía como un gran maestro espiritual, se le acercaba a decirle preguntas fundamentales, qué es la vida, qué es la muerte, por dónde es el camino, cuál es la vía de ascensión. Usted no respondía nada. Y en un momento para mí llegó su maestro. ¿Y cuál era ese maestro? Le dice, alguien que debe haber sido su maestro, porque él llegó y le preguntó algo, usted se levantó, se fue, lo acompañó, le mostró y volvió. Sí, dice, ese fue el único ser. Y en ese día preguntó lo que quería, saber cuál era el pueblo más cercano. Era el único que sabía y dijo lo que deseaba, porque nosotros creemos desear una cosa y no, estamos deseando lo que estamos viviendo. Hay veces que nos perdemos en el sueño del otro. Claro, o a veces creemos que soñamos y estamos soñando eso que estamos creando, porque esa es la realidad. Entonces, cuando yo puedo, a ver de esta realidad, ¿por qué estoy creando esta realidad así? Que es la pregunta fundamental. ¿Por qué? Si yo no quiero vivir esta, yo quiero vivir en amor, armonía, belleza, en comunión con lo que sea, o pintando, dibujando, lo que sea que quiero construir edificios. Hacelo. Es como, ¿pero dónde está? En esa construcción, porque si no, nunca se va a manifestar. Siempre está eso que lo digo en realidad y lo estoy creando yo. Hacerse consciente de que
vivimos lo que creamos y creamos lo que creemos. Entonces, si yo no creo en el sueño que te da álmicamente, yo creo en el mundo espiritual y en las almas y creo que esto es un momento pasajero y que es así fugaz, como dicen los lamas, un guiño en la eternidad. Nuestra vida es un guiño en la eternidad, es esto, ¡tup! Y ya no estás más. Claro. Entonces, ¿qué haces? No perder tiempo, no pierdas tiempo, ¿no? Se lo diría a ellos porque me lo digo a mí todo el Bien, tiempo. está bueno, buenísimo. Ananda, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, realmente muy bueno. Ay, qué bueno. Muy bueno. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenísimo.